Dios les bendiga en este precioso día. Gracias por este gran privilegio, el poder predicar en esta hora para ustedes. Estamos felices también compartiendo este tiempo. En Casa Sebadot también estamos de fiesta, juntamente con ustedes. También están allá de aniversario. Están cumpliendo 4 años de aniversario. Recuerdo hace esos 4 años cuando vino el pastor Marcelo, juntamente con Karen, nos expresaron el deseo y el anhelo de poder establecer allá en Chile, en Santiago, lo que es Ministerio Sebadot. Y hemos ido viéndolo todo este tiempo y déjenme decirles que van muy bien, van excelente como iglesia. He visto el desarrollo de este tiempo y vamos muy bien. Yo les decía a ellos, compartía con ellos, de que lo están haciendo bien. Pero esto no es posible sin también la ayuda de cada uno de ustedes. Así es que nos sentimos en el término orgulloso, poderle decir un orgullo santo, por decirlo así, de tener esta iglesia bella allá en Sebadot, Santiago de Chile. Así es que gracias, pastores Marcelo, pastora Karen, por este gran privilegio que me están dando de poder llevar a cabo desarrollar este mensaje. Vamos a hablar en este día, por el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo en una crisis mundial. Esto es mundial, esto es en todo el mundo, donde por mucho tiempo varios hemos estado confinados, hemos estado como encuevados, metidos en nuestras casas por lo que es esto de la pandemia o el COVID-19. Y en esta crisis, lo más que debemos de tener es fe de lo que Dios ha hablado, no para este tiempo, sí, pero en tiempos anteriores, para todo este tiempo, no solo hoy, no solo en este tiempo de crisis, sino los tiempos por venir, porque tenemos a un Dios que es un Dios eterno. Así es que las promesas de Él son eternas y son para siempre, como decimos. Amén. Vamos a hablar en este día acerca de la fe madura. Y vamos a ver un concepto que usted y yo ya lo sabemos. Todo cristiano conoce el concepto de lo que es fe. Pero vamos a mencionarlo porque también vamos a desarrollar este concepto para que no solo lo tengamos un concepto literal, sino que conozcamos realmente, ampliamente, lo que es el concepto de fe. Entonces, dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que me ponga mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque en este versículo hay 3 palabras que son palabras sobresalientes, o sea que sobresale, y es fe, certeza y convicción. O sea que lo que forma la fe es en sí la fe, la certeza y la convicción. La palabra fe viene del hebreo emun, que quiere decir verdad. O sea, de que la fe es una verdad, por decirlo así. La fe es un hecho. Y viene también del griego pistis, que quiere decir creencia. O sea que la fe es una verdad de una creencia. Y certeza proviene de la palabra upostasis, que quiere decir título de propiedad. O sea que es una garantía o es una promesa. Eso es la certeza. Cuando vamos a adquirir un bien, ejemplo, vamos a un banco, por decirlo así, sacamos un crédito para una propiedad, para una casa, y el banco nos da un tiempo para pagarla, 10, 15, 20 años,
al final de ese tiempo, cuando ya hemos pagado la casa, nos presentamos al banco. ¿Para qué? Para que nos dé un título de propiedad. Y con ese título de propiedad podemos decir: esta casa es mía, o esta casa es de mi familia, o esta casa es del matrimonio. Amén. Entonces, imagínense usted, tenemos esa garantía, tenemos esa promesa. Y cuando vamos también, puede ser a una agencia de muebles, por decirlo así, y compramos muebles y vamos al contado, pagamos el artículo y esperamos también que nos den ese título de propiedad, en el cual ese título está diciendo nuestro nombre. ¿Por qué? Porque es un título que es nuestro. ¿Por qué? Porque es de nosotros, porque nosotros lo pagamos. Entonces, ese título nos da la seguridad y nos da la certeza que ese artículo es nuestro. Esto es la certeza también de que tenemos en el Señor en cuanto a la fe, que tenemos una garantía y tenemos una promesa. O sea que tenemos un documento donde el Señor dice: esto es de ustedes. Y la tercera palabra es convicción, que es la seguridad que tiene una persona. O sea, es la seguridad que tiene usted y yo de la verdad o certeza de lo que se piensa. Mire qué excelente esto, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la fe, para ponerle un concepto diferente, por decirlo así, al concepto que tenemos en la Biblia, y no es que sea una diferencia, sino que vamos a armar estas tres palabras, que es fe, certeza y convicción. Podemos decir entonces, uniendo estas tres definiciones, decimos que por la verdad yo creo y tengo un título de propiedad que me da la seguridad que la promesa viene. Amén. Y esto es importante. Apiádese de esta palabra, y usted tiene que decir que la promesa viene. ¿Cuántos tenemos promesas? ¿A cuántos Dios nos ha dicho que va a venir esto, te va a venir lo otro, que viene esta bendición? Todos creo que hemos tenido una promesa de parte de nuestro Dios. Posiblemente sea a través de una palabra profética, sea a través de la Biblia, de la misma palabra, que hay miles y miles de promesas. Y déjeme decirle de que Dios es el Dios de promesa. Todo lo que Dios promete lo cumple. ¿Por qué lo cumple? Porque Él es nuestro Dios. Amén. Entonces, Hebreos 11:3, ponga atención a esto, lo que dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. O sea que todo lo que Dios hizo, toda la creación de Dios, porque tenemos a un Dios que es creador, todo lo que Dios creó, lo creó de la nada, simplemente con su palabra. Él siempre decía un ejemplo: sea la luz, y la luz fue hecha. Él es el creador del universo, Él es el creador de los cielos, Él es el creador de la tierra. Entonces, ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios creador. Miremos la definición de creatividad. Dice que es la capacidad de pensar en algo nuevo. Es tener inventiva. Es inventar cosas nuevas. Es plasmar nuevos diseños. Y es crear. Dios es lo que quiere para cada uno de nosotros, que seamos creativos así como Él es creador. Entonces, usted y yo tenemos que crear, tenemos que inventar, tenemos que hacer cosas
nuevas, tenemos que plasmar diseños. Yo creo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos visión, tenemos sueños, tenemos diseño. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. No que solo los tengamos, no, sino que los llevemos al plano de una realidad, un proyecto hecho realidad. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Entonces, según el diccionario, creatividad es tener la idea de producir algo de la nada. Yo me gusta estudiarlos, así como me gusta estudiar los grandes hombres de Dios en el plano espiritual. Hace poco estaba leyendo el libro de los generales de Dios, cómo se fueron creando todos estos avivamientos, y cómo también terminaron. La intención de Dios no es que terminen los avivamientos. Los avivamientos tienen que perdurar, pero por una u otra razón, los avivamientos de los que han creado estos grandes hombres de Dios también han terminado. Entonces, también me gusta ver algunos hombres en el otro plano, en el plano financiero, en el plano de la prosperidad. Me gusta leer de algunos hombres. Y en este tiempo, a causa de la tecnología, hay varios, por decirlo así, hombres de que se han hecho millonarios. ¿Por qué? Por la tecnología. En este tiempo la tecnología es algo muy importante. Es algo que está marcando a la sociedad, está marcando al hombre. Para ponerle un ejemplo, TikTok, imagínense que en este tiempo de pandemia el creador de TikTok, imagínense que se hizo millonario en este tiempo de crisis. Entonces, las crisis muchas veces tenemos que verlas, pero verlas desde un plano para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que la mayoría de proyectos de estos hombres millonarios nacieron en crisis. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hacer algo en este tiempo de crisis? ¿Por qué no inventar algo en este tiempo de crisis? Que no recordemos este tiempo de crisis como algo negativo, como que en este tiempo dejamos de hacer muchas cosas. No, más bien aprovechemos este tiempo para hacer algunas invenciones. ¿Para qué? Para unas invenciones a nuestro favor, para generar ingresos, para generar finanzas. Si esta gente, estos hombres lo pueden hacer en lo natural, cuánto más usted y yo que somos seres espirituales. Los especialistas definen la capacidad, la definen como la capacidad de generar pensamientos, acciones y sentimientos innovadores para beneficiar a otros. Mire qué importante lo que es la creatividad. Mire lo que dice, es la capacidad de generar pensamientos, acciones y sentimientos innovadores para beneficiar a otros. Escuche esto, la creatividad que Dios le va a dar o ya le dio es para beneficiar a otros. Hay un principio en cuanto a las finanzas, y escuche bien este principio. Toda empresa, óigalo bien, o todo negocio, como usted quiere decirle, nace de una necesidad. Óigalo bien, nace de una necesidad y es para beneficiar a muchos. O sea que cuando implementamos un negocio, tenemos que hacerlo pensando en la necesidad del consumidor, o sea, en la necesidad del que lo va a comprar. ¿Por qué? Porque todo negocio, óigalo bien, cuando es próspero, es porque hay una necesidad
en una sociedad que está esperando este producto. Estaba leyendo la vez pasada de un varón, no recuerdo de qué franquicia es, pero sí recuerdo cómo inició esa franquicia. No me acuerdo su nombre de la franquicia. Él llevó un artículo, póngale un ejemplo, llevó un martillo a su comunidad. Y un vecino le dijo, ¿sabes qué? ¿Me prestas ese martillo? ¿Por qué? Porque tenía necesidad. Él necesitaba, le estoy poniendo un ejemplo, era otro artículo. Él tenía la necesidad de este martillo. Y le dijo al que lo llevó, préstamelo. Pero después de tanto usarlo, ¿sabe qué le dijo? ¿Sabes qué? Te lo compro. Entonces este varón fue viendo la necesidad de este pueblo, porque era un pueblo. Y cuando él iba a la ciudad a hacer compras, dice la historia de que le hacían encargos. Entonces él compraba en la ciudad, se los traía de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Traía los encargos, entonces le ganaba un porcentaje, por decirlo así, y de esa manera el hombre se fue agenciando de recursos. ¿Qué le quiero decir con esto? De que el negocio nace de acuerdo a la necesidad, o sea, de acuerdo a la demanda. Amén. ¿Y quiénes son estos demandantes? Los que van a pagar el producto. Entonces Dios en este tiempo nos está generando pensamientos, acciones, sentimientos e innovadores para beneficiar a otros. Amén. ¿A causa de qué? A causa de lo que Dios está poniendo en nuestra mente, diseños. Y esos diseños los llevamos a cabo. ¿Para qué? Para beneficiar a otros, sí, pero todo esto tiene un costo. Y usted puede ver lo que es Amazon. Nació de una necesidad, vio que la gente necesitaba, no necesariamente tiene que ir a una tienda, a un negocio, a un supermercado, no. Dijo, esta gente tiene necesidad de que le lleven el producto incluso a su casa. Y miren en este tiempo cuánto tiene Jeff Bezos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a una necesidad de una sociedad. Amén. Entonces, Dios nos va a bendecir, así como bendijo a Abraham. ¿Sabe qué le dijo a Abraham? Dios a Abraham, engrandeceré tu nombre, te bendeciré y te haré famoso, y serás bendición para otros. Mire qué impresionante esto. Bendeciré tu nombre y serás de bendición para otros. También dijo algo, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Abraham. Abraham tenía de parte de Dios gracia y favor. Entonces, dice Génesis 1:1, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. O sea, tenemos a un Dios, como le dije anteriormente, a un Dios creador, a un Dios creativo que creó las cosas de la nada, simplemente con su palabra. Entonces, una pregunta, si tenemos a un Dios creativo, entonces nosotros como sus hijos también tenemos que ser creativos. Dios toma hombres y mujeres y les da la capacidad de crear diseños. Quiero hablarle en este día, yo lo estaba haciendo la introducción, quiero hablarle en este día de algunos principios para ser creativos, algunos principios que es bueno que usted los tome en cuenta. Número 1, para ser creativos necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Jesús preparó a 12 discípulos. Los preparó durante 3 años, más de 3 años. Pero antes de partir, Jesús les dijo, ¿saben qué? No se vayan a ir de Jerusalén. ¿Saben por qué?
porque tienen que esperar la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Para la obra donde ustedes van, que es la obra de predicar la palabra, la obra de las buenas nuevas, la obra del Evangelio, ustedes no lo pueden hacer sin el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para ser creativos, primeramente necesitamos al Espíritu Santo. Y miren lo que habló Dios a Moisés, dice la palabra en Éxodo 31, del 1 al 5, y dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en creencia y en todo arte. Yo declaro en el nombre de Jesús en este día que Sebaot Chile, Sebaot Santiago, en el nombre de Jesús, hay miembros, hay hijos de la casa que están llenos de sabiduría, de inteligencia, en toda ciencia. Sabe que al inicio de nuestro ministerio, cuando estábamos en la casa, mi esposa y yo siempre orábamos y le decíamos, Señor, mándanos hombres, mujeres que sepan trabajar en el arte, en la ciencia, en todo arte y en toda ciencia. Esos, mándalos por favor, Señor, a la casa para que no tengamos necesidad de nada en nuestra casa. Y cuando hablamos de casa, hablamos de la familia Sebaot. Mire, nos llegó carpinteros, albañiles, doctores, ingenieros, de todos los oficios, de todas las profesiones, de toda ciencia, y Dios cumplió nuestro anhelo y nuestro deseo. Así es que también ese anhelo que teníamos nosotros, que ya Dios nos lo cumplió, yo lo declaro también de que lo va a cumplir en su totalidad en Sebaot Chile, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, dice el 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y el 5 dice, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Sabe? Toda obra en la congregación no debería de pagarse. No deberíamos de contratar gente de afuera. No deberíamos de contratar albañiles, carpinteros, electricistas, arquitectos. No, porque todo ese material humano deberíamos de tenerlo en nuestra casa. Amén. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque este es el fruto de la oración, es el fruto del deseo, del sentir de Dios. ¿Para qué? Para cada congregación. Número 2, y esto vamos a tomarlo de Jesucristo, que fue creativo. ¿Cuántos saben que Jesús fue creativo? ¿Cuántos saben esto? Se le presentan a Pedro, estaba con Jesús y con los discípulos, los cobradores de impuestos del templo. Llegan y le dicen a Pedro, ¿sabes qué? Tu maestro no ha pagado el impuesto, no ha pagado los 2 dracmas. Y se va Pedro donde Jesús y le dice, ¿sabe qué, Señor? Los que andan cobrando el impuesto dicen que usted no ha pagado los 2 dracmas, porque en la ley había una ley que todo judío tenía que pagar 2 dracmas de impuestos para el templo. Entonces dice el Señor, ¿sabes qué, Pedro? Anda al río y tira el anzuelo, ve al mar, le dijo, no era río, era mar, ve al mar, tira el anzuelo, y el primer pez que saque, le dice, tómalo y ábrele la boca.
y hallarás un estatero. Un estatero era una moneda antigua que tenía el valor de 4 dracmas. ¿Y sabe qué le dijo? Tómalo y dáselo, por mí y por ti. Recuerde, 4 dracmas, el valor de un estatero. Págales por mí y también págales por ti, Pedro. Amén. ¿Por qué? Miren la creatividad de nuestro Dios. No dijo, ¿sabes qué, Judas? Todavía estaba Judas ahí con ellos. ¿Sabes qué, Judas? Tráeme 4 dracmas o tráeme 6. No. Dijo, ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que saque, ábrele la boca y vas a sacar un estatero y ese es el valor por ti y por mí y se los pagas. El Señor teniendo creatividad, tenemos a un Dios que es creativo. Jesús vino aquí a la tierra y también fue creativo. Amén. Entonces, imagínese, dice la palabra también de que está Jesús, llega un ciego, viene Jesús y con la saliva hace lodo y se lo unta en los ojos al ciego. Mire qué importante esto. Y se lo voy a leer, se lo voy a dar en el versículo para que usted lo anote. Dice Juan 9:6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Se ha puesto a pensar usted? Gracias a Dios que el ciego no miraba. Porque si hubiera visto, hubiera cuestionado a Jesús. Porque imagínese, saliva y lodo, aparentemente usted lo ve algo como antihigiénico. Pero como el ciego no miraba, no vio todo el movimiento que estaba haciendo Jesús con la saliva y con la tierra, se lo unta en el ojo y ¿sabe qué? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y con el lodo, el ciego va al estanque, que traducido es enviado. Dice la palabra que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire qué importante esto. Miren la creatividad que tenía Jesús. Así es que, así como Jesús era creativo, también usted y yo tenemos que ser creativos. Amén. Entonces, somos creativos. Cuando somos creativos, algo se activa. Y cuando somos creativos, no solamente se activa, sino que algo tiene que suceder. Vamos al tercer principio. Y con esto vamos a terminar con este tercer principio. Las crisis, algunas o muchas veces, nos llevan a ser creativos. Eso se lo dije al inicio. ¿Cómo nace la creatividad en nuestras vidas? A través de crisis. ¿Cómo han nacido los grandes proyectos, los grandes negocios? A partir de las crisis. Yo creo que en las crisis es como estamos en crisis, estamos pensando. En este momento, yo sé que hay muchos, al menos aquí en Honduras, de que han perdido sus empleos, fueron suspendidos, después de suspendidos perdieron los empleos. Y ahorita en este momento de crisis, ellos están pensando en cómo enfrentar esta vida. ¿Por qué? Porque estamos en crisis. Hay una crisis, hay una falta de empleo. Entonces, ¿qué hacer? En este tiempo de crisis, déjeme decirle, es donde salen las mejores ideas. Entonces, imagínese usted, estaba en crisis allá en Israel. Esta gente estaba en una gran crisis. Entonces, dice Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, o sea que prácticamente toda la tierra estaba en crisis. Había hambruna, no habían granos básicos, no había el cultivo de la tierra, había una gran sequía. Entonces, dice la palabra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Y qué le dijo Dios? Habita como forastero en esta tierra.
y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. O sea que en tiempos de crisis, Dios también nos puede bendecir. Mire qué importante esto. En tiempo de crisis, Dios le plació bendecir a Isaac y le dijo: habita como forastero en esta tierra y yo te voy a bendecir, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Qué importante esto. ¿Por qué? Porque Egipto había allá en ese país una tierra fértil. Y déjeme decirle que todo mundo iba para Egipto. ¿Para qué? Para pasar esta crisis. Acuérdense en tiempo de Jacob, cuando José estaba en Egipto, también hubo esta hambre. Mire qué cosas. Abraham pasó por este problema. Jacob también pasó por este problema. E Isaac, una tercera generación, está pasando también por este problema. Y todos habían ido para allá, para Egipto. Y también Isaac ya iba para Egipto, pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? No vas a ir a Egipto. Egipto significa el mundo, usted y yo lo sabemos. O sea, no vas a ir al mundo a buscar lo que no tienes que buscar allá. Por eso tenés un Dios, y este Dios le ha placido bendecirte en este lugar, en esta crisis, en este lugar de aflicción, en donde hay hambre, donde la tierra no da fruto. Pero yo te voy a bendecir, y esa tierra que no da fruto va a dar fruto. ¿Por qué? Porque a mí me place, dice el Señor, bendecirte. Amén. Algunos de ustedes posiblemente en este tiempo están tristes, se están preguntando: Señor, ¿qué voy a hacer en esta crisis? Tal vez los problemas de Chile son semejantes a los problemas de Honduras. Está faltando el trabajo, los alimentos ya están un poco escasos, los alimentos de la tierra, pero hay algo importante: Dios está con usted. Dios estaba con Isaac, Dios está con usted, Dios está con nosotros. Dios está con Sebaot en Chile, Dios está con Sebaot también aquí en Tegucigalpa, Honduras, y Dios está con Sebaot en todo lugar, y también con todos los hijos espirituales a los cuales nosotros estamos pastoreando. Dios también está con cada uno de ellos. ¿Sabe que en nuestras oraciones siempre estamos orando y siempre estamos diciendo: Señor, bendice a los hijos ministeriales? Y empezamos y nombramos los nombres de los pastores en cada lugar donde están, en cada ciudad, en cada país. Entonces, y sabemos de que Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios compasivo. Dios nos quiere bendecir. ¿Por qué? Porque usted y yo somos sus hijos. Y dice la palabra: y sembró Isaac, el 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra, Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿Cuánto cosechó Isaac? 100 por 1. Óigalo bien, 100 por 1. Dice el 13: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mire qué importante esto. ¿Dónde fue prosperado Isaac? Prosperado en una tierra que no era fértil. Y cosechó, dice la palabra, al 100 por 1, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mire qué poderoso era Isaac. Pero cuando somos bendecidos, cuando usted y yo somos bendecidos, siempre hay envidia, siempre hay gente que no le gusta,
siempre hay personas que no le agrada la bendición de Dios para su vida. Entonces viene la envidia. Dice el 14, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto. Imagínense que el que le había dado la tierra, el que le dijo puedes sembrar en esa tierra, después dijo apártate de nosotros. ¿Por qué? Porque te has vuelto más poderoso que nosotros. O sea que le dijo, ¿sabes qué? En este lugar fue tu bendición, pero te vamos a sacar. Yo creo que ellos pensaron y dijeron, bueno, al sacarlo ahora vamos a sembrar nosotros en ese lugar, porque así como prosperó, también nos dijo Dios, así como Isaac fue prosperado, vamos a ser prosperados nosotros. Estaban muy equivocados. ¿Por qué? Porque la bendición era para Isaac. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano, amada hermana? La bendición que Dios tiene para usted, nadie se la va a poder quitar. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado bendecirlo, y ha determinado bendecirlo en este tiempo de crisis. Imagínese usted. Hay cosas que van contrarias a nuestro pensamiento. ¿Quién se puede imaginar que en este tiempo voy a ser bendecido? Pero tenemos a un Dios que es poderoso. Él lo puede hacer, y a Él le place hacerlo por usted y por mí. Amén. Entonces, dice la palabra en el 26, y Abimelech vino a él desde Gerar. ¿Por qué? Porque muchas veces los que te han aborrecido, al cabo de un tiempo, saben que la lucha, la pelea no es contigo. ¿Por qué? Porque saben que Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, y te lo dije anteriormente, todo se vuelve a tu favor. ¿Por qué? Porque hay una gracia permanente de parte de nuestro Dios. Y dice la palabra que Abimelech vino desde Gerar, y a Usab, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Entonces les dice, ¿por qué ustedes vienen a mí? Si me corrieron de allá, me echaron, me humillaron, y ahora ¿por qué están aquí? Y ellos respondieron, hemos visto, óigalo bien, el impío reconoce de que Dios está con usted y que Dios lo quiere bendecir, y dicen, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Para qué? Para que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, dice, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. ¿Por qué? Porque tú eres bendito de Jehová. ¿Sabe qué dijeron ellos? Vamos a ir. Tú eres un representante también, algo muy importante. Tú eres el capitán del ejército. Presentémonos donde Isaac y hagamos las paces con él, porque ahora es tan poderoso de que ahora le tenemos miedo, porque puede venir en contra de nosotros, porque no nos portamos bien con él. Entonces hagamos las paces con él. ¿Qué le quiero decir con esto? Que mucha gente, después de haberlo maltratado, ultrajado, humillado, van a querer venir donde usted a hacer las paces con usted. ¿Sabe por qué? Porque saben y reconocen de que hay un Dios poderoso que está contigo, y que tú tienes la gracia y el favor de Él. Mire qué importante es. ¿Por qué es importante? Porque en el caminar de la vida, yo creo de que todos hemos tenido algún tiempo de crisis, de que nuestro nombre posiblemente fue pisoteado en algún momento. Pero qué bueno que en el Señor siempre tenemos un tiempo de honra. Y este era el tiempo de honra para Isaac,
donde ellos iban a venir y se iban a humillar delante de Isaac y le iban a decir de que querían hacer paz con él, estar en paz con él. ¿Por qué? Porque saben, como le digo, de que Dios está con usted. Yo declaro en el nombre de Jesús de que Dios está con cada uno de ustedes y que está atento a ustedes, y que viene el tiempo también de honra de parte de Él. El rey Salomón le dijo al Señor: pide lo que quieras. ¿Y qué pidió? Dijo él: ¿sabes qué, Señor? Quiero que me des sabiduría. ¿Para qué? Para poder llevar a este pueblo, para poderlo gobernar, porque es un pueblo tan numeroso. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿Sabes qué? Te voy a dar sabiduría, te voy a bendecir y también te daré fama. ¿Sabe qué quiere decir fama? Quiere decir honra. Honra. Esa honra Dios también se la quiere dar a usted. Amén. Entonces dice la palabra, Él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y con esto termino. Qué importante esto. El beber y comer en Israel, para la cultura de ellos, eso es el mejor momento para disfrutar esa amistad, para demostrar ese cariño. Y yo creo que usted y yo también tenemos los mejores momentos. Los mejores momentos los tenemos en el comedor. Por eso es necesario, es importante que la familia siempre tenga tiempos para reunirse. ¿A dónde? En la mesa del comedor, para platicar, para hablar. Esos son los mejores tiempos. Hace un tiempo vino un profeta a nuestra casa, a la iglesia, y cuando estábamos comiendo dijo: ¿saben qué? Más que predicar, más que ministrar, más que compartir, me gustan estos tiempos. Porque en estos tiempos es donde salimos todavía más edificados. ¿A dónde? En los tiempos alrededor de la mesa comiendo. Y eso es lo que estaban haciendo estos varones. Dice la palabra que comieron y bebieron. ¿Por qué? Porque compartieron. Amén. Compartieron. Había una coinonía, había una comunidad, una comunicación. Compartieron y se fueron en paz. Así que finalizo con esto. Levante sus manos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID-19, lo que más necesitamos es fe. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, pedirte a ti, Señor, que ministres en este tiempo, en este momento, Señor, a esta amada iglesia Sebaot Chile. Ministrale fe, Señor. Declaro que todo lo que emprenda en el nombre de Jesús es bendecido y es prosperado por el poder de tu palabra. Señor, oro en este momento por cada uno de los que en este tiempo no tienen empleo, Señor, y yo te pido que abras una ventana, una puerta de oportunidad para que puedan tener un buen trabajo, bien remunerado, bien pagado, Señor, como ellos se lo merecen por ser tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en Sebaot Chile. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tu gracia y tu favor está sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tus hijos, los pastores Marcelo y Karen, Señor. Gracias. Gracias por el liderazgo, Señor. Gracias por todos los ministerios incluidos en esta congregación. Yo los bendigo, Señor. Como Padre espiritual, yo los bendigo, Padre. Declarando, Señor, que vienen mejores tiempos, vienen buenos tiempos para Sebaot Chile, Señor. Padre, que esa visión se engrandece
todavía más, Señor. Se ensancha, Señor, en la vida de los pastores, Señor, por el poder de tu palabra. Los bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Los llevamos en nuestro corazón y esperábamos, teníamos programado ir este mes de septiembre, pero por esta situación no lo pudimos hacer. Pero yo creo que el próximo año vamos a estar con ustedes. Así es que Dios me los bendiga nuevamente y les amamos. Saludes de mi esposa y los bendecimos y los amamos y los llevamos en nuestro corazón. Amén.